Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que realmente nos ha dejado a todos con la boca abierta, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento y que, sinceramente, ha pillado a muchos por sorpresa. Como ven por el título, vamos a hablar de Hande y Kerem, dos nombres que son sinónimo de éxito, carisma y, hasta ahora, de una relación que muchos admirábamos. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque la información que vamos a desgranar hoy es jugosa, intrigante y, sobre todo, impactante. Antes de sumergirnos en los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, de estar al día con las noticias más candentes y de formar parte de nuestra increíble comunidad. Ya somos muchos, pero siempre hay espacio para uno más. Y créanme, con la que se viene querrán estar aquí. Ahora sí, vamos directo al grano. La fecha es 30 de enero de 2026. Y en este día, como si de un guión de telenovela se tratara, saltaba la noticia que ha revolucionado las redes sociales y los medios de comunicación: Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó corazones dentro y fuera de la pantalla, han tomado caminos separados. Sí, han leído bien. Lo que parecía una de las relaciones más sólidas y envidiadas del panorama turco e internacional, parece haber llegado a su fin. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Porque hasta hace muy poco parecían inseparables, compartiendo momentos de felicidad en redes sociales, apoyándose mutuamente en sus proyectos y protagonizando portadas de revistas juntos. Las muestras de cariño, las risas cómplices, las miradas que lo decían todo, todo apuntaba a que su amor era para siempre. Pero parece que en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, o quizás, simplemente, la vida da giros inesperados. Recordemos brevemente el inicio de su historia. Su romance nació, como no podía ser de otra manera, en el set de rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer momento, tanto que los fans empezaron a soñar con que lo que veíamos en pantalla trascendiera a la vida real. Y así fue. Tras meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación, para deleite de sus miles y miles de seguidores. Desde entonces se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas. Sus viajes juntos, sus apariciones públicas, sus tiernas publicaciones, cada detalle de su relación era seguido con lupa por la prensa y el público. Se les veía como la pareja perfecta, joven, exitosa, guapa y con un amor que parecía a prueba de todo. Se especulaba incluso con planes de futuro, con una posible boda, con la formación de una familia. Y es que cuando uno ve a dos personas que se complementan tan bien, es natural ilusionarse y desearles lo mejor. Pero, ¿qué ha podido ser el detonante de esta ruptura? Las fuentes oficiales, hasta el momento, son bastante escuetas. Se habla de diferencias irreconciliables y de decisión mutua, pero los detalles concretos, como suele ocurrir en estos casos, son escasos. Y es aquí donde la imaginación y las especulaciones empiezan a volar. ¿Ha sido la presión mediática? ¿El ritmo de sus carreras profesionales, que los ha mantenido distanciados geográficamente durante largos periodos? ¿Han surgido problemas en la intimidad que no han trascendido? Lo que sí es cierto es que en el mundo de la fama, la vida personal se convierte en un espectáculo. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado y comentado. Y esa constante exposición, esa falta de privacidad, puede ser tremendamente agotadora y, en ocasiones, destructiva para una relación. Si bien Hande y Kerem siempre han sido relativamente reservados en comparación con otras celebridades, la intensidad del seguimiento que tenían era innegable. La presión constante de ser siempre la pareja perfecta debe haber sido inmensa, obligándolos a proyectar una imagen que quizás no siempre se correspondía con la realidad interna de su relación. Otra posibilidad que se baraja es la de las incompatibilidades que con el tiempo se hacen más evidentes. Aunque dos personas se quieran mucho y hayan compartido momentos maravillosos, a veces las diferencias en objetivos vitales, en expectativas o en simplemente en la forma de ver la vida, pueden volverse insalvables. El tiempo y la convivencia sacan a la luz aspectos de la personalidad que quizás no se habían percibido con tanta intensidad al principio, o que simplemente han ido evolucionando de forma distinta en cada uno. Es posible que al pasar de la euforia inicial y la conexión mágica del rodaje a la rutina del día a día,
hayan descubierto matices en sus personalidades o visiones del futuro que chocaban de manera fundamental. Quizás Ande buscaba un tipo de estabilidad y Kerem anhelaba expandir sus horizontes de una manera diferente, o viceversa. Estas diferencias, cuando se vuelven profundas, pueden crear una brecha difícil de salvar, por mucho amor que exista. También es importante mencionar el factor profesional. Ambos son actores en la cúspide de sus carreras, con proyectos ambiciosos y contratos que los llevan a diferentes rincones del mundo. Mantener una relación sólida a distancia, con agendas apretadas y rodajes intensos, es un desafío considerable. La industria del entretenimiento es conocida por sus exigencias, y es habitual ver parejas que sufren por la distancia y la falta de tiempo compartido. Quizás la distancia y las exigencias de sus respectivas carreras han puesto una carga demasiado pesada sobre sus hombros, llevando a la inevitable conclusión de que, por ahora, sus caminos debían separarse. Imaginen los aviones, los hoteles, los rodajes en diferentes países, las llamadas perdidas, todo esto sumado a la necesidad de construir y mantener una vida en común, puede ser abrumador. Es plausible que hayan llegado a un punto en el que sentían que sus carreras, que tanto esfuerzo y dedicación les exigían, estaban empezando a resentirse por la relación, o que la relación estaba sufriendo por la intensidad de sus carreras. Los fans, como era de esperar, han reaccionado con una mezcla de incredulidad, tristeza y, en algunos casos, decepción. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo para ambos, pero también de interrogantes y de añoranza por la pareja que tanto admiraban. Es natural que los seguidores se sientan afectados cuando ven que una relación que han seguido de cerca llega a su fin. Han invertido emocionalmente en ellos, los han visto enamorarse y crecer juntos, y ahora, este desenlace es, para muchos, un pequeño mazazo. La cantidad de comentarios y reacciones en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok es abrumadora, con hashtags como @Andekerem y @Lofisober inundando las tendencias. Ver a sus ídolos sufrir una ruptura es, para algunos, como si algo de su propia fantasía o esperanza se desmoronara. Algunos se preguntan si hay una tercera persona involucrada, algo que, por el momento, no hay ninguna evidencia que lo respalde. En estas situaciones, siempre surgen rumores y conjeturas, y es importante mantener la calma y no dejarse llevar por informaciones no contrastadas. La tentación de buscar un culpable o una explicación dramática es grande, pero en la mayoría de los casos, las rupturas son el resultado de un proceso más complejo y gradual. Lo más probable es que, como se menciona, se trate de un desgaste natural de la relación, de diferencias que se han ido acumulando o de circunstancias vitales que los han llevado por caminos distintos. La ausencia de rumores de terceros, en un mundo donde las infidelidades se filtran con frecuencia, sugiere que esta ruptura es más orgánica y menos escandalosa. Lo que está claro es que Ande y Kerem son dos profesionales increíbles y personas admirables. Han demostrado su talento en innumerables ocasiones y, a pesar de esta noticia, estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras individuales. La vida da muchas vueltas, y quién sabe si en el futuro sus caminos vuelven a cruzarse de otra manera. Ambos tienen un futuro brillante por delante, con proyectos que seguro nos seguirán emocionando y cautivando. Su talento individual es innegable y su base de fans es enorme y leal, lo que les asegura un camino lleno de oportunidades. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta noticia para sus carreras? Por el momento, no parece haber un impacto inmediato en sus proyectos profesionales. Ambos tienen contratos en marcha y la industria del entretenimiento está acostumbrada a lidiar con las rupturas de parejas famosas. Lo que sí es probable es que la atención mediática sobre ellos se intensifique aún más en los próximos meses, y que cada uno de sus movimientos sea escrutado al detalle. Los paparazzi estarán más presentes, las entrevistas serán más inquisitivas y sus nuevas relaciones serán objeto de un escrutinio exhaustivo. Esto puede ser una carga adicional para ambos, pero también podría ser una oportunidad para reinventarse y demostrar su resiliencia en el ojo público. También es interesante reflexionar sobre la percepción que se tiene de las relaciones en el mundo de la fama. A menudo se idealizan, se ven como cuentos de hadas que nunca terminan. Sin embargo, la realidad es que estas relaciones, como todas las demás, están sujetas a los altibajos de la vida, a las presiones externas y a la evolución personal de cada individuo. Lo que importa es que cuando una relación llega a su fin, se haga de la manera más respetuosa y madura posible. Las redes sociales, si bien son una herramienta de conexión, también pueden ser un campo minado de opiniones no solicitadas y juicios apresurados. Y en este sentido, si los
Rumores de decisión mutua y diferencias irreconciliables son ciertos. Podríamos interpretar que Andy y Kerem han optado por un final relativamente tranquilo, sin escándalos ni acusaciones públicas. Esto habla, en cierto modo, de su madurez y del respeto que probablemente todavía se tengan el uno por el otro, a pesar de haber decidido poner fin a su relación romántica. Es un gesto de dignidad hacia su historia y hacia sus seguidores, que prefieren una despedida civilizada a un espectáculo de reproches y dimes y diretes. Personalmente, como fan de ambos, me entristece ver que una pareja tan carismática y que parecía tan compatible haya tomado esta decisión. La química que desprendían era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Verlos juntos era inspirador. Pero al mismo tiempo entiendo que las relaciones son complejas y que, a veces, los caminos se separan. La felicidad individual es primordial, y si la separación es lo que les permite encontrar esa felicidad y crecimiento personal, entonces debemos respetarlo y apoyarlo. Lo más importante ahora es desearles lo mejor a ambos en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Les deseamos éxito, paz y, sobre todo, la felicidad que merecen. Así que, en resumen, la noticia impactante del 30 de enero de 2026 es la confirmación de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una noticia que ha pillado a muchos por sorpresa y que ha generado un sinfín de especulaciones. Si bien los detalles son escasos, se habla de diferencias irreconciliables y de una decisión mutua, posiblemente influenciada por las exigencias de sus exitosas carreras y la presión mediática. Lo que sí podemos afirmar es que esta pareja, que conquistó corazones en la pantalla y fuera de ella, ha decidido seguir caminos separados. Un capítulo más en sus vidas, que aunque triste para muchos, marca el inicio de nuevas etapas individuales. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes, aunque la noticia no sea la más alegre. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Sus comentarios son súper importantes para nosotros. Me encantaría leer sus opiniones sobre esta noticia. ¿Qué piensan ustedes que pudo haber pasado? ¿Les ha sorprendido tanto como a mí? ¿Creen que la presión mediática o sus carreras tuvieron un papel fundamental? Dejen sus comentarios abajo, que estaré leyéndolos atentamente. Queremos saber qué opinan de esta impactante noticia. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo y la información que les hemos traído, no olviden darle un buen like. Un simple clic nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y contenido interesante. Hasta la próxima.